parece interesante es que cuando pensamos en el sistema pensamos inmediatamente en el aspecto de la hipertensión arterial. Y nos queda a todos muy claro que el problema de la hipertensión es que es un factor de riesgo que ofrece comorbilidad y es una condición asociada a un incremento en el propio riesgo cardiovascular con un peso muy especial. Pero cuando se da en el entorno de un aspecto como obesidad y resistencia a la insulina, en el sentido más práctico para nosotros los médicos es reconocer el hecho de que el síndrome metabólico asociado a la hipertensión incrementa notablemente el riesgo. Es una situación que del riesgo que normalmente calculamos eleva al nivel inmediato superior el simple hecho de que a la hipertensión se encuentra asociada la condición de síndrome metabólico. Bueno, cuando pensamos en la resistencia a la insulina, imaginamos un síndrome cardiovascular dismetabólico que tiene muchos elementos como la propia hipertensión, obesidad, hiperinsulinemia, diabetes, niveles elevados de triglicéridos, un perfil lipídico muy heterogénico con moléculas LDL densas y pequeñas elevadas, HDL bajo, trastornos de coagulación. Y quizá la parte práctica, la parte en la que normalmente tenemos que pensar, es que al final el proceso de la aterosclerosis y la disfunción endotelial van a ser las consecuencias directas de esta situación. Otro hecho interesante es que en el sujeto hipertenso, la mayoría de nosotros estamos perfectamente acostumbrados a reconocer que no es una condición aislada. Tratamos hipertensos, sí, pero la gran mayoría de estos son personas con diferentes comorbilidades que hay que atender y que hay que valorar de forma muy individual. Hoy quizá estamos aprendiendo la mayoría a establecer ese juicio de manejo, de tratamiento, tomando en cuenta no únicamente las cifras de la presión arterial. Nos está quedando muy claro que la hipertensión no solamente son cifras elevadas de presión arterial. Y estamos viendo que las nuevas recomendaciones que tratan precisamente sobre el manejo de la hipertensión nos cuestionan, nos hacen reflexivos en el aspecto de tratar más en futuro y en metas hasta de prevención al sujeto hipertenso. Hoy, por ejemplo, si tenemos oportunidad de tratar un sujeto que es hipertenso, joven, ligeramente obeso, hijo de padres diabéticos, aunque tenga en este momento valores normales de glucosa o tenga un perfil lipídico casi normal, la mayoría de nosotros estamos decidiendo usar un manejo que por lo menos se comporte neutro en el sentido de los lípidos, o si es posible que lo mejore, y pensamos en la prevención de la diabetes mellitus en ese sujeto. Estamos seleccionando tratamientos que con el tiempo han fortalecido la idea de que su uso o retrasa o por lo menos no acelera, no está relacionado a la aparición de una diabetes muy precoz en este tipo de pacientes. Y bueno, las próximas recomendaciones en el manejo de la hipertensión las veremos aquí puestas de esa manera. Así que bueno, es interesante que cuando pensamos en la hipertensión tenemos que pensar en que este es solamente un brazo de un proceso que tiene diferentes elementos, dislipidemia particularmente, alteraciones de estructura y función ventricular, menor reserva renal, otros factores de riesgo que con frecuencia son más frecuentemente asociados también al paciente hipertenso. Así que pensar que no solamente las cifras determinan la hipertensión es una idea que manejamos más frecuentemente. ¿Qué pasa cuando ya directamente detectamos alguna condición de riesgo? Bueno, pues nuevamente nos motiva a la mayoría de nosotros a establecer un panorama global, a tratar de integrar los elementos del riesgo cardiovascular. Ahora es más sencillo porque de alguna manera contamos con calculadoras que nos permiten justamente hacer este trabajo. Comenzamos a tratar padecimientos basándonos no en la existencia de cada uno de ellos, sino en el riesgo individual que la combinación de todos ellos
ofrecen a cada persona. ¿Cuál es la parte importante de esto? ¿Hacia dónde nos lleva a todos los que practicamos esta medicina preventiva normalmente? Nos lleva a la necesidad de establecer metas individuales y tratar de lograrlas. Y también es una tarea que generalmente ya nos está resultando más cotidiana. No es lo mismo tratar sujetos hipertensos que además tienen antecedente de tabaquismo, problemas de lípidos, que tienen historia de enfermedad cardiovascular o aterosclerosis ya de alguna manera diagnosticada, a sujetos en condiciones diferentes. Pero el concepto que nos hemos llevado de una manera más interesante es justamente lo que nos muestra esta diapositiva. Tratar de integrar todos estos factores de riesgo, definir un riesgo de forma personal y de acuerdo a esa condición lograr metas de manejo, tanto para las cifras de la presión arterial como para las cifras de lípidos. En el caso de los diabéticos, esmerarnos por llevar controles casi ideales en su vigilancia, en su manejo habitual. Y también, basándonos en esta experiencia, hoy volvemos a ser otra vez receptivos en las recomendaciones de no tratar a la enfermedad, sino a tratar el riesgo. Y un buen ejemplo es cómo se están planteando hoy las estratificaciones de riesgo como esta que podemos ver basándonos en las cifras de la presión arterial, donde justamente el comentario importante va en relación a la cifra y a la presencia de cada uno de los factores de riesgo. Condiciones como diabetes mellitus, hipertrofia ventricular, proteinuria, presentes en una cifra de presión arterial pueden requerir diferentes metas de tratamiento. Y no solamente la meta en el manejo va a ser un proceso involucrado en esta condición. Hoy el siguiente paso es hacia la decisión de un tratamiento médico que pueda dar más beneficio, que tenga una situación de estas pleiotrópicas asociadas donde se pueda beneficiar a alguien más. ¿Qué ventaja tenemos cuando comenzamos a tratar y a utilizar estos instrumentos con cálculo del riesgo? Bueno, la más importante es que estratificar adecuadamente el riesgo determina meta y estrategia del tratamiento, determina el pronóstico, facilita la concientización y la adherencia al propio tratamiento médico. Aspectos como el propio síndrome metabólico, por ejemplo, su pura existencia, el hecho de que nosotros lo podamos diagnosticar, hoy está en el ambiente, en el escenario del riesgo, mostrándonos el peso que tiene, porque cuando está presente de forma prácticamente automática y muy directa, eleva la condición del riesgo. Yo una vez que lo determino, que hago mi cálculo, tomando los elementos que hoy, por ejemplo, haría con Framingham o con otra calculadora Reynolds, por ejemplo, cuando detecto que además situaciones como síndrome metabólico están presentes, del nivel que yo haya calculado, que haya determinado, al coexistir con esta comorbilidad, lo que debo de entender es que ese riesgo será elevado a su nivel superior, a su nivel inmediato superior, por la pura existencia. El síndrome metabólico hasta ahora nos ha mostrado que es una situación tan heterogénica, tan proclive al deterioro vascular y endotelial, que por esa situación se ha ganado ese lugar y debe de ser atendido en forma integral. Vamos a desglosar un poco qué pasa con la historia natural del síndrome metabólico. Los elementos indispensables por obesidad visceral comienzan a generar cambios. A veces el aspecto genético involucrado en este aspecto, que es una situación que no podemos modificar, ya se encuentra presente. Ocurre como un elemento primordial el de la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Esto genera disfunción endotelial, un proceso que afecta en la aterosclerosis como este paso de inicio
en el cual moléculas principalmente como LDL van a ser retenidas en el endotelio, introducidas al espacio subendotelial y desde ahí oxidadas, estaremos frente al escenario de un proceso de inflamación y estrés oxidativo muy constante, y estaremos presenciando esta primera etapa del proceso de la aterogénesis, donde el espacio subendotelial es también invadido por células inflamatorias, principalmente macrófagos, leucocitos, que migran hasta este espacio subendotelial atraídos por el LDL oxidado para dar origen a esta famosa célula precursora en el desarrollo de la aterosclerosis, que es la célula espumosa, y que con el tiempo veremos que se convertirá en una lesión determinante en el desarrollo de la enfermedad vascular. Es muy interesante que cuando este proceso está ocurriendo, el sujeto se encuentra en un estado totalmente silente, oculto del espectro clínico. ¿Qué tenemos nosotros hasta este momento para poder identificar la existencia de esta condición? Tenemos un sujeto con sobrepeso u obesidad, casi siempre con cifras de presión arterial normal, quizá con una posible dislipidemia y con una tolerancia a glucosa la mayoría de las ocasiones hasta este momento normal. Es muy difícil intervenir este paso, pero sería muy conveniente poder lograrlo. Como normalmente este proceso pasa muy inadvertido, vamos a ver tres líneas muy claras con un deterioro muy específico. Una línea que tiene que ver con el aspecto hemodinámico, que consistirá principalmente en retención de sodio, agua, activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina, con consecuencias como incremento de gasto cardíaco, aumento de resistencia vascular sistémica y remodelación vascular. Una línea paralela se va a dar de forma simultánea con una dislipidemia que está caracterizada principalmente por lipólisis, ácidos grasos libres, incremento de partículas aterogénicas, disminución de la partícula protectora del HDL, incremento de partículas LDL pequeñas y densas, y veremos también otra línea que se da en torno al aspecto de la disglucemia. Observaremos disfunción de células beta, disminución de secreción de insulina, disminución en el transporte de glucosa, aumento en la producción de la glucosa e hiperglicemia postprandial. En esta etapa, cuando se están dando estos cambios de una manera intensa, los médicos seguimos generalmente vendados frente a este momento. Casi siempre somos tolerantes y lo que estamos observando aquí son sujetos con obesidad o sobrepeso que cuando los revisamos en el consultorio ya comenzamos a detectar que su presión arterial es ligeramente anormal, que nos muestran perfil lipídico también ligeramente anormal, sobre todo con triglicéridos altos, con HDL bajo e intolerantes a la glucosa. Este es un momento aún atractivo para intervenir. Lamentablemente, el horizonte clínico aún no se ha cruzado. La mayoría de estos sujetos totalmente asintomáticos no reconocen una necesidad real para ser atendidos. Pero esto es cuestión de tiempo, porque se cruza el horizonte clínico. Y entonces comenzamos a ver el verdadero impacto, la verdadera cara de esta enfermedad. Una vez que cruza el horizonte clínico, estamos ya frente a un sujeto hipertenso, dislipidémico, normalmente diabético, y estamos ya frente a la oportunidad de detectar padecimientos de una forma muy clara, muy certera, pero también estamos muy cercanos a observar las complicaciones más graves por esta situación, sobre todo los aspectos vasculares de micro y macroangiopatía. Y desafortunadamente,
muchos de los pacientes o de las personas que comenzamos a entender el proceso como médicos o que como pacientes comienzan a entender la necesidad de ser tratados, están viviendo ya las complicaciones de un proceso que ha tomado mucho tiempo y viven en ese momento con insuficiencia renal, han tenido ya evento vascular cerebral, están frente a una condición de insuficiencia cardíaca ya perfectamente establecida o de cardiopatía isquémica. Ese escenario es interesante por todo el proceso que se dio. Y para que nosotros a veces podamos intervenirlo, hay que pensar en cada paso que se ha dado, hay que pensar en la secuencia de cada uno de estos hechos. Un sistema que es apetecible de ser modificado es justamente el sistema de la renina-angiotensina por el perfil hemodinámico que en este sentido nosotros podríamos cambiar. Con la mayor rapidez que lo podamos hacer, es también el mayor beneficio que podamos hacer. Pero ¿qué tiene este sistema en especial? ¿Hacia dónde este sistema dirige una atención especial? Bueno, hoy lo podemos modificar principalmente con YECAs, con sartanes, inhibidores de renina, bloqueadores de aldosterona, pero lo que sabemos es que hay órganos específicos como cerebro, riñón, endotelio, que tienen una respuesta favorable al bloqueo de este sistema cuando es inapropiadamente estimulado, y tenemos cierta capacidad de alterar el curso de procesos relacionados a la aterosclerosis, a la vasoconstricción, al remodelamiento, al daño renal, del cual sabemos perfectamente que sus consecuencias darán finalmente en condiciones clínicas como hipertensión, insuficiencia cardíaca o falla renal, y todo esto en la muerte. Al bloquear el sistema, quizá la lección más aprendida que hemos tenido es en los beneficios de estos puntos duros de morbimortalidad. Y las experiencias hasta ahora más extensas, bueno, han surgido principalmente con YECAs. A todos nos queda claro la importancia de bloquear el sistema con YECAs. No es la única opción, pero sabemos muy bien de los beneficios especiales que tiene. El uso de los sartanes, en particular por esta similitud que tienen con los YECAs, hoy nos ha dejado claro también que en eficacia y en seguridad son iguales o muy similares, pero que su tolerabilidad también, que quizás sea el punto destacable en la comparación de ambos, es mejor que los propios YECAs. Y esto va a ser importante porque en la práctica cotidiana un motivo de fracaso en lograr llevar un paciente en terapias crónicas es justamente el aspecto de la adherencia al tratamiento médico, y aquí podemos ver cómo diferentes grupos de medicamentos son mantenidos en adherencia por sus efectos adversos, por sus efectos colaterales de forma diferente. La ventaja con los sartanes es justamente que hoy vemos más adherido a este tipo de pacientes por la ausencia de los efectos adversos, por lo menos por más tiempo. ¿Qué indicaciones de forma especial podemos reconocer para estos dos grupos de los que mejor bloquean el sistema? Bueno, pues el aspecto de la cardioprotección dirigido a la hipertrofia ventricular izquierda con regresión y reducción de morbimortalidad, a la disfunción ventricular aún en la etapa asintomática, en ese estadio 1-2 que estábamos viendo en la imagen del síndrome metabólico, en la reducción de la frecuencia de la fibrilación auricular, en la prevención de la fibrilación auricular también han resultado atractivos estos medicamentos, en la nefroprotección, en su uso en pacientes con DM o síndrome metabólico y en la prevención del evento vascular cerebral. Los han hecho en las indicaciones dirigidas hacia cómo escoger mejor cada uno de estos tratamientos, más atractivos en escenarios como insuficiencia cardíaca, riesgo para cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, incluso en accidente vascular cerebral. Los YECAs hoy ya cuentan con una experiencia vasta para ser de los mejores medicamentos seleccionados en este tipo de terreno. Y vean, cuando lo comparamos con la comorbilidad, es muy claro ver cómo están llenos de beneficios sartanes y YECAs, particularmente en el aspecto metabólico, en el uso del paciente con DM, con dislipidemia, como nefroprotector, incluso con efectos pleiotrópicos como la estimulación de Piper gamma, que daría cierta ventaja cuando se selecciona en pacientes o posiblemente diabéticos o diabéticos, insuficiencia cardíaca, riesgo de cardiopatía isquémica.
Así que lo hacen muy atractivo. Esto nos hace pensar mucho cuando nosotros tomamos decisiones sobre el manejo del paciente hipertenso, sobre todo tomando en cuenta recomendaciones como JNS7, en los cuales cuando decidimos terapia farmacológica, porque no se ha controlado cifra a través de cambios en el estilo de la vida, una propuesta es, dependiendo de la cifra o de indicaciones especiales, escoger o seleccionar uno u otro grupo de tratamiento o de clase farmacológica y según la cifra pensar en más de 2 drogas si esto es necesario. Pero recomendaciones como estas que son las europeas hoy nos hacen también reflexionar en que la selección del tratamiento podría no necesariamente ser una condición de cifra. Pacientes jóvenes quizá hoy son mejor seleccionados en el manejo antihipertensivo por condiciones como bloqueo del sistema renina-angiotensina, independientemente del valor que tengan, o por lo menos que en la selección de alguno de los antihipertensivos que este tipo de paciente tenga, esté incluido un bloqueador de renina-angiotensina. Porque este paciente experimenta mucho más riesgo, tiene un futuro en el cual su aspecto de desarrollar dismetabolia o que tenga diabetes mellitus o síndrome metabólico es mucho más frecuente. Un mensaje importante en el manejo del paciente hipertenso es pensar que en el aún no diabético, además de tratar la hipertensión, deberemos de prevenir la diabetes, y que en el paciente diabético aún no hipertenso, además de tratar la diabetes, deberá prevenirse la hipertensión. Hoy al pensar en cómo el bloqueo de este sistema tiene una indicación especial, habrá que considerarlo no solamente como un antihipertensivo, sino como un antiateroscleroso y, ¿por qué no?, también un tratamiento antisíndrome plurimetabólico. Para concluir, ¿importa reducir la presión arterial? Claro, el beneficio va a depender de la magnitud en la reducción de la cifra. ¿Importa cómo bajemos la cifra? Por supuesto, se recomienda que sea un descenso gradual o rápido, pero debe de ser progresivo y sostenido. Importa que haya protección orgánica, y este es un aspecto en el que hay que extendernos. La reducción debe ser favorable para funciones cardiovascular, renal, cerebral y metabólica. E importa, porque la meta final es así, reducir morbimortalidad y mejorar y mantener calidad de vida. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas? Buenos días. Doctor, entendiendo el hecho de que nos habla de que es importante prevenir aún antes de que se presente la patología, no sé qué pudiera comentar sobre los inhibidores directos de la renina, doctor, y cuál pudiera ser su utilidad y desde qué etapa usted recomendaría su utilización. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, pues la realidad es que en el terreno de los inhibidores de renina hay una experiencia que aún no tenemos comparados con yecas o con sartanes. Es una muy buena opción, considerando que en el menú a veces del manejo hipertenso, sobre todo ese de difícil control, requerimos multiterapia. Suena, por supuesto, en el aspecto de modular el sistema renina-angiotensina, porque forma parte de estos moduladores, una opción con beneficios diferentes, con beneficios adicionales. Hoy yo me quedaría principalmente con la propuesta de seleccionar este grupo de medicamentos, principalmente en hipertensos jóvenes y con riesgo de estar expuestos en el futuro a desarrollar síndrome metabólico o diabetes mellitus, o que esté presente en ese momento. O sea, preferiría escoger este tipo de medicamentos
utilizarlos ya en la terapia farmacológica del manejo de la presión arterial de inicio, de primera instancia. ¿Cuál de los tres, tomando en cuenta la experiencia que hay en este momento? Yo creo que yecas y sartanes son las propuestas más fuertes. En el sentido teórico, inhibidores de renina parecen mejores. Habrá que esperar resultados de estudios a largo plazo, mostrándonos estos beneficios. Al final creo que estaremos combinándolos los tres. Esto es factible. Si se requiere por cifra, por condiciones especiales, pues lo estaremos viendo.